Sin embargo, cuando Jesús comparte en el Sermón del Monte esta porción y habla acerca de no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Y nos habla acerca de tesoros en la tierra y el mandato es claro: no acumulen, no atesoren. Y la primera pregunta que posiblemente algunos tienen es: ¿entonces es malo ahorrar? ¿Entonces es malo tener dinero y ser rico? La verdad es que la Escritura, si algo nos enseña en cuanto a la administración de las cosas, el ahorro, son principios bíblicos. La Escritura habla de la buena administración de los bienes y habla acerca de hacer provisión, como lo hizo José en Egipto en algún momento. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el Señor hace énfasis en cuanto no acumulen tesoros aquí en la tierra? Cuando leemos cuando termina el texto, Jesús personifica a las riquezas y el nombre que recibe es Mamón, como si fuera una persona o como un Dios. Nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir al Dios creador de los cielos y la tierra y a la vez servir a Mamón. Y esa palabra es una palabra del arameo. Y me llama la atención que esa palabra significa confianza. Significa algo firme, constante, en lo que se puede confiar. Y entonces, cuando vemos la riqueza, estamos pensando precisamente eso. Por eso son tan deseadas. Nos hace sentir importante con poder, nos pone al alcance múltiples placeres. Y entonces, muy bueno, uno dice, muy bueno para el que tiene, porque tiene todas esas posibilidades. Y el que no las tiene, el que no tiene riquezas, se siente infeliz porque siente que no tiene todas esas posibilidades. La palabra de Dios, repito, no se opone al ahorrar, no se opone al tener. Porque al fin y al cabo uno ve en la Escritura que hubo personas ricas, pero lo que nos quiere hablar específicamente en esta mañana es en quién pones tu confianza. El problema, más allá si tienes o no tienes, es tu confianza está puesta en la riqueza, tu seguridad está puesta en la riqueza. Tu sentido, tu valor como persona está puesta en lo que tienes. ¿Te sientes muy importante porque tienes modo? ¿O te sientes muy infeliz o inferior porque no lo tienes? El punto crucial es eso. ¿En quién tienes tu confianza? Hay una exhortación constantemente en la Escritura y esa acerca, dice el Proverbio 23:4, no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Y usted puede ver constantemente casos como esos. Personas que ayer tuvieron y hoy no tienen. Porque en esta vida no hay nada firme, seguro, en cuanto a esta vida, que pertenezca a esta vida. Y entonces Jesús
hace en medio de toda esa enseñanza, también cuenta una parábola, pero esa parábola aparece en Lucas. Y la parábola que aparece en Lucas 12:16, Jesús cuenta la historia de un hombre que tiene mucha prosperidad porque todos sus terrenos que han sido sembrados dieron una gran cosecha. Y una gran cosecha significa ¿qué? Muchos bienes. Y el hombre es un gran visionario, es un gran planificador. Y entonces el hombre empieza a planificar y dice, voy a hacer unos graneros mucho más grandes para poder recoger todo esto que tengo. Y luego de que recoja toda esta riqueza que tengo, voy a decir, alma mía, tienes muchos bienes, descansa, reposa. Y entonces me viene ese pensamiento que constantemente muchos buscan y es la libertad financiera. Es un anhelo, la libertad financiera. La libertad financiera significa que tengo tanto dinero que ya no tengo por qué preocuparme. Y sin embargo, Jesús termina la parábola con esta frase, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y esta es la frase que nos puede ayudar. Le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico ¿para quién? Para con Dios. O sea, el problema es en quién estás poniendo tu confianza. Más allá si tienes o no tienes. ¿En quién estás poniendo tu seguridad? ¿Eres rico para quién? Y me llama, uno puede ser rico para Dios. ¡Wow! La gente te ve o nos ve y dice, ay, pobrecito, ve. Pero Dios puede decir, hey, eres rico para mí. Y es precisamente lo que Jesús habla a través de Juan allí en Apocalipsis, cuando habla a determinadas iglesias. Y a una de las iglesias les dice lo siguiente, una iglesia llamada La Odisea. Era una iglesia muy próspera. La gente que iba a esa iglesia, como que les iba bien. Era una ciudad rica. Y cuando uno vive en un lugar donde hay bastantes bienes, hay posibilidad de prosperar y eso está bien. No hay problema. El problema es que a veces nos engañamos y creemos que si estamos bien financieramente, entonces estamos bajo la bendición de Dios y no necesariamente es así. Y el Señor le dice en Apocalipsis 3:17, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de qué infeliz y miserable y pobre, ciego y desnudo eres tú. Llama la atención que podemos ser ricos delante de Dios, aunque aparentemente seamos pobres en esta tierra, o aparentar gran riqueza y bendición en esta tierra y ser pobres delante de Dios. Por eso el Señor hace el énfasis de es que las riquezas y pone unos, la polilla, el óxido, los ladrones, siempre aquello que parece tan seguro, siempre está expuesto. Y luego el Señor habla de hacer tesoros en el cielo. ¿Cómo ser rico para Dios? ¿Cómo puedo ser rico para Dios? Porque al fin y al cabo nos habla de acumular y es recoger riquezas. Yo estoy recogiendo, pero la pregunta es, ¿qué voy a hacer con esas riquezas? ¿Qué voy a hacer con las riquezas materiales? ¿Cómo las administro? Pero me está hablando de otras riquezas, porque las riquezas materiales usted tiene que saber cómo las administra para gloria de Dios. Porque por más que usted se afane, no las va a poder retener. Por más que bonito que sea su ataúd, si es que lo entierran, ese cuerpo se va a pudrir. O si lo creman, ¿va a quedar en qué? En polvo. Y si no fue rico para con Dios,
entonces está perdida, ha perdido no solamente sus riquezas, sino también su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Sin embargo, uno se pregunta, ¿cómo ser rico para Dios? Y entonces tal vez suene como una forma de ganarme la salvación, porque usted ha escuchado, yo me voy a ganar la salvación y me voy a portar bien. La verdad es que nosotros no tenemos con qué ganarnos la salvación, no tenemos con qué comprar la salvación, no tenemos con qué comprar nuestra alma. No hay dinero que alcance para eso. Y ahí es el valor que tiene el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Fuimos comprados ¿con precio de qué? Con precio de sangre. Dice que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, que pertenecemos a Él, no hay mayor valor, no hay cosa más valiosa que la sangre de Cristo Jesús. No tenemos con qué comprar. Usted puede entregar todos sus bienes, puede hacer una cantidad de caridades, de obras, y no tiene con qué comprar su alma, no tiene con qué comprar su salvación, no hay cómo. Sin embargo, el Señor nos dice que atesoremos en el cielo. Y atesorar significa más que recoger cosas, significa vivir conforme a las riquezas que ya hemos tenido en Cristo Jesús. Porque Dios ya ha determinado bendecir a los suyos. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y cuando el Sermón del Monte habla acerca de la recompensa de Dios, está hablando de personas, hombres, mujeres, que determinaron vivir para agradar a Dios. No para agradar a los hombres. No sean como los hipócritas que buscan aparentarle a los hombres. Que todo lo que hagan, lo hagan para el Señor, porque es el Señor el que recompensa. Es el Señor el que bendice. Es el Señor el que da. La recompensa viene de parte del Padre a sus fieles que manifiestan el fruto del Evangelio en sus vidas. En pocas palabras, la riqueza que nosotros tenemos es una riqueza adquirida, dada por Dios, porque usted ha dicho: Señor, tú me has bendecido, tú me has llenado de favores para yo bendecir. En Dios ocurre todo lo contrario que ocurre en la vida cotidiana. En la vida cotidiana ocurre, tú guardas, tú acumulas para tener más. En el Evangelio tú das, porque Dios es el que te da. Esa es la constante en el Evangelio. Me llama la atención cuando dice en 2 Corintios 8:9, dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ¿qué? Ricos. Y esto es un texto muy manipulado, porque cuando usted escucha un evangelio de la prosperidad que dice: si tienes a Cristo vas a ser rico, entonces usan mucho ese texto diciendo: el Señor Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera ¿qué? Rico. Y uno ya está pensando en la camioneta. Uno ya está pensando en la mansión, en la casa, en los bienes. Uno está pensando en riquezas terrenales. Vuelvo y repito, no hay nada de malo en que usted anhele cosas. No hay nada de malo en tener un mejor. El problema, repito, es si usted pone su confianza en estas cosas. Pero cuando el Señor está hablando, Él se hizo pobre para hacernos ricos. Está hablando el contexto, está hablando de que están pidiendo una ofrenda a los corintios para que la envíen allí a Jerusalén, que están pasando necesidad. Y lo que quiere mostrar Pablo cuando escribe esto es: para que sea manifiesto la generosidad de ustedes, para que sea manifiesto la gracia de Dios en ustedes, para que sea manifiesto el amor genuino que ustedes tienen de Cristo Jesús. En pocas palabras, la riqueza que nosotros tenemos es lo que Dios ha depositado en tu vida.
si has creído en Él. La riqueza que Dios, nuestra riqueza consiste en caminar conforme el llamado que Dios nos ha hecho. Porque cuando caminamos conforme el llamado de Dios, conforme a la fidelidad a Dios, entonces todos los beneficios del reino de los cielos empiezan a moverse a tu favor y al mío. Y entonces, como tienes riquezas, tienes para bendecir. Porque no hay creyente, porque al fin y al cabo, cuando Dios llama a alguien, le da todo por gracia, lo ha bendecido con toda bendición, aunque a usted muchas veces le cueste creerle, porque usted está pensando muchas veces en las circunstancias. Si soy hijo de Dios, ¿por qué tengo que pagar el arriendo? Si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy tan escaso en la cocina? Si soy hijo de Dios, ¿por qué no tengo esto para estudiar? Si soy hijo de Dios, y empezamos con una cantidad de ver las circunstancias. Pero si eres hijo de Dios, tienes la bendición de Dios y tienes para dar. Y no estamos hablando solamente de dar en la parte de dinero. Estamos hablando de dar de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios ha puesto en tu vida. Y nosotros tenemos que escoger dónde vamos a acumular tesoros. O me apropio de los tesoros que vienen de parte de Dios, o me voy a desgastar por hacerme rico. ¿En dónde vas a poner tu confianza? ¿En dónde vas a poner tu seguridad? Hace poco hubo una noticia de lo que uno puede hacer con riqueza, con la riqueza. No, visitar el Titanic. ¡Qué maravilla! Yo quisiera ahorrar para eso. Visitar el Titanic. Y es un lujo ¿de qué? De magnates. $250,000 valía. Aproximadamente 1.000 millones de pesos. Uno pide 1.000 millones. Yo no, ¿cuál paseo para el Titanic? Yo voy a comprar ese. Pero el que tiene la capacidad, y un hombre va con su hijo, que tiene el poder y tiene el poder para darle el paseo a su hijo. Y su hijo como que parecía que no estaba muy entusiasmado con la idea. Y todo se fue en un abrir y cerrar de ojos, una implosión. Y hasta ahí llegó. Y no sabemos cómo estarían ellos con el Señor, pero hasta ahí se fue. Hasta ahí se fue todo. Y nosotros tenemos que tomar una elección. Señor, ¿en dónde voy a centrar mi corazón? ¿En dónde? Porque al fin y al cabo, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Y cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando del ser interior, mi voluntad, mis deseos, todo lo que yo soy. Usted, todo su ser, usted sabe cuál es su tesoro cuando usted logra discernir qué es lo más importante para usted en la vida. Ese es su tesoro. Ahí va a estar su corazón. Y el llamado de Jesús es: pongan su tesoro, busquen el tesoro que tiene que ver con el cielo. Ahí tiene que ser. Moisés, dice Hebreos 11:24, hablando de Moisés, Moisés se levantó en el palacio. Sin embargo, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta su mirada en la recompensa. ¿En dónde está tu mirada? Y me llama la atención el ejemplo que nos pone de Moisés. ¿Por qué complicarse la vida? Pero él vio un tesoro mucho más grande. Y es ¿sabe qué es lo que nos afecta a nosotros tomar decisiones en la vida cristiana?
o tomar las decisiones en pro de Dios, es no lograr ver los tesoros que vienen de parte de Dios. Es no lograr ver la riqueza. Porque nuestros ojos constantemente están pensando en lo que tenemos y en lo que no tenemos. Y no estamos viendo las riquezas que vienen de parte de Dios. Y tomamos una elección. Yo espero que su elección sea: Señor, yo hoy, en el día de hoy, quiero hacer tesoros en el cielo. Yo quiero hacer aquellos tesoros que por más que no hay nadie que me los pueda arrebatar. Voy a ser de bendición. Voy a buscar lo tuyo. Voy a buscar tus promesas, a lo que tú me has llamado. Voy a vivir para ti. Voy a vivir para el Dios vivo. No voy a vivir para el Dios mamón. Ahora bien, ¿cómo podemos saber lo que hay en tu corazón? ¿Cómo puedes saber dónde está tu corazón? Hay una forma muy fácil de saber dónde está tu corazón, y la forma fácil de saber dónde está tu corazón es dónde está tu ojo. El ojo es la lámpara del cuerpo, por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser está en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Biológicamente usted sabe que tenemos un órgano impresionante, hermoso, que son nuestros ojos. Y los ojos tienen la capacidad ¿de qué? De captar la luz. Y si nuestros ojos nos empiezan a fallar, sufrimos mucho. Podemos confundir las cosas. Nos cuesta mucho podernos movilizar con una visión mala. Sin embargo, Jesús aquí está hablando en un sentido metafórico y habla de la lámpara, habla de la luz que vienen a ser los ojos, y necesitamos hacer un ojo bueno, porque cuando está hablando de ojo malo, lo más posible es que se está refiriendo a la codicia. ¿Ha escuchado usted de los viejos? Y no sé si todavía, el mal de ojo. ¿Cómo le parece que fulanito vino a la finca y se enamoró de la marrana y me dijo que le vendiera marrana, que marrana tan hermosa? Y yo no se la quise vender porque ¿cómo le iba a vender mi marrana? Y a los días se me murió. Eso fue fulanito. Y yo a veces, yo pienso, sí, ahí hay algo espiritual. Porque llama la atención. ¿Nosotros con qué codiciamos? Con los ojos. Es un pecado que nadie te está viendo. Nadie se está percatando de lo que estás haciendo. Sin embargo, está manifestando lo que hay en tu corazón. Y dice en Éxodo 20:17, uno de los mandamientos es: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y como tú miras, tiene que ver, como vemos la vida, tiene que ver con lo que hay en tu corazón. ¿Para ti qué es valioso según la vida? ¿Para ti qué es lo valioso de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El poseer, el tener? ¿Qué es valioso para ti? Pero nos habla de tener un ojo bueno. Y un ojo bueno, me gusta un comentario de una Biblia de estudio, dice: un ojo sano mira a Dios como su Señor. Un ojo malo mira los tesoros de la tierra y admite solo la oscuridad de la avaricia y el interés propio. La vida entera de la persona estará determinada por el tipo de luz que el ojo deja entrar. Un ojo bueno, un ojo malo yo lo miro así. Un ojo malo está constantemente: ¿qué gano yo? ¿Cómo me beneficio yo? En una relación, constantemente
constantemente está pensando en cómo gano yo. El ojo bueno está pensando, ¿y cómo bendigo yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cómo puedo bendecirle yo? ¿Cómo puedo yo mostrarle a Dios? Porque constantemente está viendo, Señor, mi sustento, mi seguridad, mi valor viene de parte del cielo. Sea que tú me bendigas o sea que tú permitas que yo pase escasez, Señor. Pero, Señor, yo estoy para ti, Señor. Yo necesito mirarte a ti. Yo necesito entender que tú eres el que sustenta la vida. Y entonces nuestra forma de mirar, necesitamos examinar nuestra luz, porque a veces como creyentes podemos decir amamos a Dios, adoramos a Dios, Dios es muy lindo, cantamos alabanzas, cantamos adoración, y luego vas a tu casa y estás deprimido porque no puedes comprarte un juguete. Porque fulanito tiene esto y aquello y tú no lo tienes. O si lo tienes, te hace sentir que eres más especial y más bendecido que tu hermano. Y entonces necesitamos, porque si la luz que digo que hay en mí es en realidad tinieblas, ¿cuán grande es en sí entonces la oscuridad? No nos podemos engañar en cuanto a las motivaciones. Gran parte del Sermón del Monte hace mucho énfasis en la gente que vive para aparentar piedad, aparentar religiosidad, aparentar bondad. Y todos nosotros somos tentados a lo mismo, a vivir una vida de apariencia delante de los demás y descuidando nuestro corazón. Cuando por nuestro corazón pasa una cantidad de cosas que vale la pena seguir el consejo de Juan en su carta, en su primera carta en el 1:6, cuando dice, por tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Y luego dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe uno de los problemas que tenemos frente al pecado? Que lo vemos como cosa liviana. Solamente nos duele cuando vemos las consecuencias de los malos actos que hacemos. No en sí lo malo que hicimos, sino las consecuencias. Pero si usted lograra entender todo pecado, cuánto daño produce en su vida, en los que lo rodean, lo vería diferente. Si usted lograra entender que el pecado produjo la muerte del Hijo de Dios en una cruz por usted y por mí, usted lo vería de una forma diferente. Y entonces usted no esperaría a que se manifestara algo horrible o que alguien te viera haciendo algo horrible para confesar una falta, sino que constantemente estaría delante de Dios, porque así debe de ser. Señor, hoy sentí una envidia por fulanito. ¿Cómo es que no va a la iglesia, no es pecador que yo y compró carro nuevo? Miserable. Sería más bueno si pudiéramos abrir nuestro corazón con delante de Dios y confesar todas esas batallas que se mueven en nuestro corazón, hasta que podamos tener la seguridad de que tu valor no está en los bienes que posees, hasta que tengas la seguridad que es muy bueno, que administres bien, que pagues la seguridad social, que empieces a planificar, porque eso es consejo divino. Pero entender que tu seguridad está en el Señor, que tu importancia, tu valor como persona no está por la apariencia, sino por quién eres delante del Señor. Y si entendieras eso, tomarías hoy la decisión de decir, Señor, yo quiero ser rico, pero para ti. Yo quiero ser rico para ti. Y entonces el Señor los lleva y empieza esa parte
donde dice, nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No se puede servir a ambos. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno o lo amará menos, menospreciará a uno, valorará más al otro. Una de las luchas que tiene mucha gente en su desarrollo espiritual es un corazón dividido. Está tan preocupado por el comer, por el vestir, que deja de honrar y servirle a Dios. Cuando usted escucha, no, ¿por qué has dejado de orar? No tengo tiempo. ¿Por qué has dejado de congregarte? No tengo tiempo. ¿Por qué dejaste de servir a Dios? No tengo tiempo. Y no hay tiempo. Y sin embargo hay tiempo para las redes. Y sin embargo hay tiempo para el novio, para la novia. Y sin embargo hay tiempo para dormir y tiempo para pasar tiempo comiendo, almorzando. Y tenemos tiempo para todo. Y lo primero que sacrificamos es lo más valioso. ¿Cómo se puede tener riqueza de los cielos si no valoramos lo valioso? ¿Por qué? Porque el corazón está en un lugar incorrecto. El día que entendamos que, Señor, tú eres nuestra prioridad, tú eres mi sustento, las cosas van a cambiar. Yo sé que usted como yo anhelamos una bendición, un respaldo especial. Cristian y Joana trajeron su niña para que oráramos por ella, porque ellos anhelan la bendición de parte de Dios. Todos anhelamos una bendición, que Dios nos mire con agrado, y Dios ya ha mostrado su gracia y su misericordia para contigo, porque a pesar de como tú eres y como yo he sido, Dios ha mostrado su misericordia. ¡Ey! Mis pensamientos no son de mal para ti, sino de bendición, de un futuro. Pero tenemos que responder al llamado. No es... Yo tengo que responder al llamado de Dios. Señor, entonces, busca el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Centra tu prioridad en mí. Aprende a conocerme, aprende a saber cuál es mi voluntad, aprende a entender qué es lo que yo quiero de tu vida, cómo quiero que camines. Aprende a entender que yo quiero que veas la vida de una forma diferente. Necesitamos cambiar nuestra forma de ver la vida. Necesitamos ver la vida desde una visión divina, bíblica, una cosmovisión de parte de Dios y no una cosmovisión de parte del mundo. ¿Cuáles son los héroes del mundo? Los magnates. Todos los días nos dan noticias de los magnates, de los más ricos del mundo. Y nos muestran como el ideal. ¡Wow! Ellos viven para sus riquezas. Nunca se sacian. Siempre necesitan mostrar que son más importantes que el otro, que es más rico que el otro. Ellos no mueven su dinero a filantropía porque a usted le importe mucho, sino porque necesitan una buena imagen. Y Dios quiere que veas la vida de una perspectiva diferente, porque si no tienes te vas a sentir infeliz por no tener, y no es la voluntad de Dios. Y si tienes te vas a llenar de envanecimiento, te vas a llenar de orgullo y pensar que estás seguro y dejar a Dios, porque crees que todas tus necesidades ya están suplidas. Hoy tienes que determinar a quién le vas a servir. Porque hay una gran diferencia. Sí, el dinero puede proveer muchas cosas que producen deseo, codiciables, pueden dar sentido.
Pero mientras no lo tengas te vas a sentir un infeliz, y si lo tienes te vas a sentir un soberbio. Y el dinero no puede comprar tu salvación. El dinero no puede comprar tu alma. Y me llama la atención la forma en que Jesús luego pasa. No se preocupen. Porque el gran mal de esos tiempos es una preocupación constante. Todo el mundo estresado, preocupado. El Señor no solamente da vida eterna y salvación, sino que prometió, yo sé que usted lo necesita. Yo sé que usted necesita vestido, yo he visto las flores. Yo sé que usted necesita comida, yo doy alimento a los pájaros. Pero busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. En una ocasión el profeta Eliseo se para en medio de todo el pueblo de Israel. Israel se había desviado para seguir a un dios llamado Baal. En aquel tiempo el hacer culto al Dios era muy importante porque dependían de la lluvia. Si no había lluvia, no habían alimentos, no había cosecha, había hambruna. Y por eso empezaban a ofrecerle a su Dios. Y Baal era el Dios allí, que ellos veían como el Dios que les prosperaría. Y Eliseo les tiene que confrontar y decir, bueno, hoy decidan a qué Dios van a seguir. Y empieza a convocar y ponen un altar, el Dios que consuma este sacrificio, ese es el Dios verdadero. Y los sacerdotes de Baal empezaron a gritar y a gritar y a gritar. Y se rayaban con cuchillos su piel. Y nada ocurrió, aunque tenían mucha fe en Baal. Elías se burlaba de ellos y dijo, y cuando él prepara su altar, aún lo humedeció, e invocó el nombre de Dios, y Dios descendió fuego y consumió el altar. Después Eliseo, la gente dijo, el Señor, Yahvé es el Señor, Él es el Señor. Y luego empezó a ver una pequeña nube que iba creciendo, era la lluvia que había llegado. El Señor constantemente, si yo le preguntara a varios de acá, muchos de ustedes me testificarían cómo Dios ha respondido en momentos de crisis. Muchos de ustedes tienen testimonio de milagros, de cómo Dios ha obrado en medio de la necesidad. Y si tú tienes esos testimonios, ¿por qué vas a seguir a Baal? ¿Por qué sigues inclinado a Mamón? En él no está tu seguridad. En él no está tu sentido ni tu valor. Si el Señor te quiere prosperar económicamente, gloria a Dios, pero sírvele a Dios. Determina servirle hoy a Dios. Dios te llamó para servirle, Dios te llamó para bendecirte, Dios te llamó para que hicieras tesoros en el cielo. Determina hoy. No puedes seguir a dos señores. O el Señor, el Dios que creó los cielos y la tierra, es el Dios de tu vida, que te ha llamado a reconciliarte con Él a través de su Hijo Jesús. O seguirás sirviendo al dinero, o seguirás sirviendo a las riquezas, o seguirás poniendo tu confianza y tu valor en ello. ¿Qué decides en esta mañana? ¿Alguien se decide por el Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Puede ponerse de pie si es así? Jóvenes,
Ustedes que se esfuerzan tanto por un mejor mañana, que estudian, trabajan, confíen en el Señor. Estudien como para el Señor. Hágalo para honrarle a Él. Bíblicamente el dinero se usa para 3 cosas de la forma correcta. Una, para bendición de tu casa. 2, para bendición del necesitado. 3, para honrar a Dios y hacer avanzar su obra. ¿Qué tal si le pide al Señor que sea el Señor de su vida hoy? Si quiere puede cerrar sus ojos, no porque sea más espiritual, sino para que no te distraigas. ¿Qué tal si, yo no sé cómo está tu ojo en esta mañana? ¿Cuántas veces nos llenamos de temor por lo que será el mañana, por no tener suficiente para mañana? ¿Cuántas más veces nos llenamos de ansiedad por un futuro incierto? Pero no es así como Dios quiere que tú vivas. Y entonces en medio de tu preocupación buscas algo que te dé cierto sentido de seguridad. Y entonces en medio de sentirte menos que otros, buscar algo que te dé sentido de importancia. ¿Qué tal si le dices, Señor, yo quiero que mi tesoro seas tú? Y te pido en este día, perdóname Dios, porque he anhelado más cosas de esta vida que de ti, Señor. Y yo oro en este día, Señor, para que tú me hagas ver las cosas de una forma diferente. Hable con el Señor ahí. ¿Qué tal? Aproveche este momento. Si usted ha tomado una decisión por Cristo, dígale, Señor Jesús, yo quiero vivir para ti. Yo quiero que tú seas mi Dios. Ya tú verás si me bendices económicamente y me prosperas, o me das el sustento que necesito, pero tú serás mi Señor. Tú serás mi Dios. Hable con el Señor, abra sus labios allí y hable con Él por un momento. Señor, acá está mi vida.